Vamos a orar juntos. Dios santo y misericordioso, nuestro Padre que nos ama, nosotros que estábamos lejos de Dios, viviendo en nuestros pecados y siguiendo deseos de nuestra carne, merecíamos la ira de Dios y el castigo eterno. Pero gracias al Señor Jesús, por su gran amor por nosotros, por su gran paciencia y gracia por tomar la maldición y juicio que merecíamos, lavando nuestros pecados para siempre con la sangre preciosa que el Señor derramó, para que no seamos juzgados ni maldecidos y no salvos sin ningún mérito. Gracias por toda la gracia que nos hizo hijos para ser hijos de Dios y por darnos la esperanza de entrar en el reino eterno de Dios. Ahora, el resto de la carne, el resto de la vida que Dios nos ha dado, confiamos únicamente en la voluntad y la gloria de Dios para que nos gobierne y nos guíe para que podamos vivir según tu voluntad. Oramos para que nuestros corazones y pensamientos sean sostenidos por la palabra y el poder del Señor, para que nunca más seamos dominados por las cosas vanas de este mundo y que no sigamos los deseos de nuestra carne. Oramos para que muchas de nuestras iglesias alrededor del mundo y todos los hermanos y hermanas que guardan su fe y que puedan predicar el evangelio en medio de dificultades y darles gracia que merecen cada uno. Señor, quien está a cargo de nuestra debilidad, ayúdanos también con tu gracia y poder. Sosténnos y haznos completos para que podamos vivir dignos de los hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Gracias por tu gracia y amor por nosotros. Ayúdanos a cumplir tu obra de predicar a las almas perdidas y guiarlas al Señor para salvación. Danos tu sabiduría, tu palabra y tu amor, para que podamos discernir tu santa palabra y llevar a cabo tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos que también sanes a los hermanos que están enfermos, para que tengan oportunidades de vivir el resto de sus vidas para tu voluntad y gloria. También enséñanos lo que quieres mostrarnos en este tiempo momento, tu santa voluntad y qué tipo de persona debemos ser ante Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar Efesios, capítulo 4. El Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta 6. Efesios, capítulo 4, desde el versículo 1 a 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pone y por todos y en todos. Hasta aquí. El frío invierno ha terminado y está llegando la primavera.
brotan los capullos de flores amarillos de árboles que parecían muertos, también flores, y llega la primavera en que todas las cosas empiezan a despertarse y moverse. En este mundo también hay días como verano caluroso y otros como inviernos fríos. Y así hay muchas tribulaciones, pruebas y sufrimientos. Sabemos que después de ese invierno de sufrimiento, nos llegaría ese reino hermoso y glorioso de Dios a nosotros. Sabiendo eso, nosotros anhelamos y esperamos ese día. En el cielo no hay ni verano caluroso ni invierno frío. Viviremos eternamente con Dios en medio de su luz de amor cálido. Cuanto más rápido pase el tiempo que nos queda, se acerca más rápido a nosotros el reino glorioso de Dios. Y después de los días de sufrimiento, creemos y anhelamos que nos llegaría ese día, el reino glorioso y eterno de Dios. Todos los días en todas las iglesias, en este país y en todo el mundo, están predicando el Evangelio en medio de dificultades y cada día hay más personas que reciben la salvación. Nos están llegando buenas noticias. Es algo por lo que estamos muy agradecidos y es una prueba segura de que Dios está obrando entre nosotros. Entonces, ¿cómo deben vivir los cristianos salvos? Los hijos de Dios salvos no pierden su corazón por las vanidades de este mundo, ni pueden vivir según los deseos de nuestra carne como antes de ser salvos. Ahora ya sea que vivamos o muramos por el Señor nos ayuda para que vivamos solo por causa del Señor y solo para la voluntad y la gloria de Dios. La vida de un cristiano nacido de nuevo no se trata de una vida religiosa normal como las otras personas. El Espíritu Santo está con nosotros, transformando y renovando nuestro corazón y nuestra vida día a día, ayudándonos a vivir dignamente como hijos de Dios y practicándonos para entrar en ese reino eterno y glorioso. Antes de ser salvos, nosotros estábamos destinados para ir al infierno por todas nuestras malas obras. Pero ahora, después de ser salvos, Dios nos ayuda a ser dignos de sus hijos de Dios para ir al cielo por el resto de nuestras vidas. Todavía entre muchos recién salvos e incluso aquellos salvos que recibieron hace mucho tiempo, todavía viven según la carne. Hay personas que viven así porque siguen las cosas visibles y físicas en lugar de vivir para la voluntad y la gloria de Dios y confiando en el poder de Dios invisible y siguiendo la guía de Dios. Es una gran contradicción y es un pecado ante Dios también. Por lo tanto, es realmente importante para los cristianos salvos cómo vivir, y hay muchas palabras en la Biblia que menciona sobre esto. El propósito de reunir y aprender la palabra es conocer la voluntad de Dios, saber cuál es la guía y mandamiento del Espíritu Santo y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso seguimos aprendiendo sobre la vida cristiana con el título Vivir en el Señor.
Hoy también quisiera explicar lo que significa vivir en el Señor. Ahora, lo que hemos leído, este libro de Efesios, es un mensaje dado a los cristianos nacidos de nuevo que antes eran la iglesia de los gentiles. Que antes eran gentiles. Y es el mismo mensaje que se nos da a nosotros también en este momento. En capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, él fue a Roma para predicar el Evangelio. Debido a que los judíos querían matar al apóstol Pablo, el apóstol Pablo apeló al emperador romano César, porque él era judío y a la vez ciudadano romano, y quería ser juzgado ante César. Sin embargo, ese no fue el propósito, y el Señor le dijo al apóstol Pablo, no morirás. Muchas personas querían matar al apóstol Pablo. Dijeron que si no mataba a Pablo, no comerían ni beberían. Imagine que había 40 personas así esperando en las calles para matar a Pablo. Él estuvo en peligros de muerte muchas veces, encarcelado, azotado 5 veces, había recibido 40 azotes menos uno, y tuvo numerosas tribulaciones y sufrimientos también. Pero en medio de esto, Dios protegió a apóstol Pablo. No morirás, tendrás otro lugar para morir, y en Roma vas a testificar sobre mí. Ir a Roma, que fue el centro del mundo, para predicar el Evangelio. Y si en Roma hubiera obra de salvación, como hay un dicho, todos los caminos llevan a Roma, el Evangelio puede ser predicado a todo el mundo rápidamente. Entonces, Dios guió a Pablo a ir a Roma a predicar el Evangelio, y apóstol Pablo mismo también quería ir a Roma y predicar el Evangelio. Así que fue a Roma, predicó el Evangelio mientras cumplía 2 años de libertad condicional en prisión. Así que este es el mensaje que envió a los santos de Éfeso mientras estaba en esa prisión de Roma. Pone, yo pues, preso en el Señor, os ruego que. Ahora imaginemos que estamos en aquel tiempo recibiendo esta palabra. Esta es una carta de apóstol Pablo, quien estaba predicando el Evangelio a los cristianos salvos, mientras que estaba encarcelado en Roma y en una situación en la que no sabe cuándo moriría. Es como un testamento. Y es un mensaje que recomienda a los cristianos salvos con amor y deseo sincero. Pone, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta vocación se refiere a que Dios llamó a todos los pecadores. En Salmo 50, versículo 1, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Que este evangelio será predicado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. También en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es una vocación del evangelio para las almas perdidas y que serán destruidas para que vuelvan a Dios. En Isaías 44, versículo 22, yo deshice como una nube de tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí.
Es la voz del Señor, vuélvete a mí, porque yo te redimí. En Isaías capítulo 45, versículo 22, pone, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Dios nos llama. Cuando uno recibe a su llamada, es responder a su llamada. Y los que respondieron son salvos. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí también está refiriendo a los salvos. Pone como es digno. Es decir, que Dios tiene un propósito de salvarnos. Y está indicando que hay que vivir según este propósito. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Como esta palabra, aquel que nos salvó nos puso en esta tierra para que nuestro corazón y nuestra vida sean santificados día a día. Nuestro hombre interior se asemeje a Dios y nos preparamos para entrar en esa gloria eterna. Por eso dijo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es lo que el Señor nos mandó. Entonces, un salvo como hijo de Dios debe vivir como un salvo. Pero ¿cómo, de qué manera debe vivir? ¿Sería ir y venir a la iglesia? No se refiere a esto. Una persona que entiende la palabra del Señor, la voluntad del Señor, y que la pone en práctica, significa que debemos convertirnos en una persona que realmente practica en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, Colosenses capítulo 1, versículo 10, Colosenses 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí pone, para que andéis como es digno del Señor. Ahora los cristianos, como hijos de Dios, es obvio que debemos andar como es digno del Señor que nos salvó. Pone, agradándole en todo. Debemos agradar al Padre nuestro que nos salvó. Debemos agradarle. En San Juan 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto fue cuando Jesús iba a morir en la cruz. Y también dijo en Mateo 3, versículo 17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Había misma voz cuando Jesús estaba en el río Jordán para bautismo. En Mateo 17, cuando Jesús estaba con Moisés y Elías en el monte donde se transfiguró y que discutieron sobre la muerte de Jesús en la cruz. En vez de discutir como Moisés y Elías eran representantes del Antiguo Testamento, sería que entregaron a Jesús. Dijo que Jesús moriría en la cruz. Y en ese momento apareció una voz en versículo 5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Jesús murió incluso en la cruz para agradar a Dios. Entonces es algo muy natural que los salvos agradan al Señor. Dios entregó a su Hijo unigénito y lo entregó a la muerte en la cruz para salvarnos a nosotros, que dio su vida por nosotros. Es deber de un niño hijo agradar a sus padres que lo dieron a luz y lo criaron.
La gracia que hemos recibido de Dios, en Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos tus beneficios para conmigo? Es decir, hay que agradar a Dios. Por eso, en Colosenses capítulo 1, versículo 10, pone, llevando fruto en toda buena obra. Pone en toda buena obra para los salvos. Toda la vida que vive según la voluntad de Dios es buena obra. Y esa buena obra da fruto. Un labrador que planta un árbol tiene el propósito de regarlo para que produzca buenos frutos. Jesús es la vid verdadera y los cebos son los pámpanos que permanecen en él. Y los que permanecen dan mucho fruto. En Juan 15, versículo 8 pone, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Debemos dar fruto en nuestra vida. Vivir según la voluntad de Dios también es un fruto. Y los 9 frutos de Espíritu los hemos aprendido la última vez, pero aún no lo hemos terminado. Además, llevar las almas perdidas al Señor para la salvación es un fruto hermoso a la vista de Dios también. Entonces, hay cosas que deben dar fruto en todas las buenas obras. Si un árbol es un árbol, pero que nunca da fruto, que iba a dar fruto, pero se marchita antes de dar, entonces ese fruto no podrá comerlo. Entonces, ese árbol no podrá glorificar a su dueño, labrador. Como así, los cristianos, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pone conocimiento de Dios. Esto indica que hemos conocido el amor de Dios, comprendiendo la gracia de Dios. Ahora, después de recibir la salvación, hay muchas cosas de Dios que debemos saber. Nosotros solo conocemos muy pequeña parte del Señor. Como dijo apóstol Pablo, ahora conozco en parte. En parte indica una pequeña parte. Hay un cuento sobre los ciegos y el elefante. Cuando tocó la pata parecía columna, tocó la barriga parecía pared. Cuando tocó la trompa parecía un tubo muy grande. Y tocando solo una parte, no sabía cómo era el elefante. Luego, cuando abrieron sus ojos, viendo el elefante, podían decir, el elefante es así. Como de esta manera lo que conocemos del Señor es en parte. Por eso Newton descubrió, después de descubrir ley gravitación universal, dijo, lo que conozco de Dios es como un niño que ha cogido una concha en la playa. Y solo con eso no puedes conocer todo el mar que está delante de él. Así nosotros todavía no sabemos muchas cosas de Dios, pero lo que es seguro es que Dios existe y que creó y gobierna todas las cosas. Esto también es conocer en parte, pero lo que Dios quiere es que vamos conociendo cada día, poco a poco, a Dios. Lo que significa crecer conociendo a Dios es que seguimos aprendiendo desde el momento en que nacemos. Así como cuando eres pequeño, sientes el amor de los padres, conoces el amor de toda la familia y te das cuenta poco a poco de lo que tienes que hacer. Luego vas a la escuela y aprendes las cosas del mundo y poco a poco aprendiendo y conociendo la manera de vivir en el mundo. De igual manera, un salvo, su conocimiento de Dios va creciendo poco a poco. Conocer es igual que va apareciendo a Dios. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 pone, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer indica los conocimientos de Cristo.
no solamente que crece físicamente, sino que va formando el carácter. Cuando forma un carácter, personalidad, ahora va cambiando de lo que piensa y de lo que actúa. Cuando ves a una persona que actúa y habla según su manera, sin pensar, y que actúa según su propia opinión, entonces, aunque haya estudiado o que haya graduado en una universidad famosa, la gente pensaría que es una persona ignorante. Significa que no sabe lo que debe saber. Los que realmente conoce son cada vez más humildes y con un corazón manso tratan las cosas de manera sabia. Esa es una persona madura. El propósito de la educación es formar el carácter como ser humano. A medida que continuamos aprendiendo la Biblia, crecemos más y más como hijos de Dios. Entonces, crecer en el conocimiento de Dios significa que nuestro carácter se vuelve como de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pone, participantes de la naturaleza divina. Va apareciendo al carácter de Dios. Pero ¿cómo puede una persona parecer al carácter de Dios? Sin embargo, el Espíritu Santo es el que sana nuestros corazones corruptos para que seamos cada vez más como Dios. Ese es el propósito de nuestra salvación. Vamos a ver también Filipenses, antes de Colosenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Este libro de Filipenses también fue enviado por apóstol Pablo para los santos de Filipenses. Pone que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Han recibido la salvación como es digno del Evangelio y debe vivir para el Evangelio. Cuando uno recibe la salvación, la recibe escuchando el Evangelio y luego comprendió la gracia de Dios. Ese Evangelio cambia nuestro corazón y vida y ayuda para que viva dignamente. Por eso en Filipenses 1, versículo 5-6 pone, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pone dignos del Evangelio. Si vemos en la anotación, pone también como ser ciudadano. Significa que se puede traducir así al idioma original. La palabra comportar como es digno del Evangelio significa comportarse como ciudadano. ¿Pero qué es ciudadano? Ciudadano de Dios. Entonces, en Filipenses 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los salvos su cuerpo, aunque está en esta tierra, pero tiene ciudadanía en el reino de los cielos. Si eres salvo, eres hijo de Dios y ciudadano del cielo. Son ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es un gran honor para una persona que vive en un país pobre tener ciudadanía de un país muy rico. Hace mucho tiempo, había personas que estaban muy orgullosas de la ciudadanía estadounidense. Y todavía lo creen así, porque es considerado un país rico y de lujo. Por supuesto, no todas las cosas de Estados Unidos son buenos, ahí también habrá muchos problemas. No hay muchos países que me gustaría vivir.
Pero cuando fui a Suiza, pensé que Suiza, viendo solo en fotos, era tan hermosa y quería vivir allí. Allí viendo los rebaños de ovejas en Suiza y tocando la flauta. Pero pastorear las ovejas, al ver, es hermoso, es algo hermoso, pero la gente que vive allí tiene sus dificultades. Tienen mucho trabajo y cosas que hacer. No significa que tener un buen paisaje hermoso es bueno para vivir también, no significa esto. Allí hay sufrimientos y dificultades también. Pero él mismo, aunque tenga buen paisaje, él mismo va envejeciendo cada vez más y luego no se darán cuenta que eran cosas hermosas. El cielo es el país que anhelamos, extrañamos y queremos vivir. ¿Qué sentido tendría la salvación si no hay esperanza de ir al cielo? Por eso en Romanos 8, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Para tener esperanza hemos recibido la salvación. Dios nos salvó para que podamos entrar en el eterno reino de los cielos. Él nos salvó para darnos el cielo eterno como herencia. Entonces, un ciudadano de ese país quiere mudarse allí lo antes posible. Si los trámites de inmigración están completos, se emite el visado y todo estaría listo. A nosotros se han completado el visado para entrar al cielo y se han completado todos los procedimientos. Ahora no necesita comprar el billete de avión, simplemente en un momento podemos ir. Ya sea que muramos y vayamos delante del Señor o que entremos vivos cuando el Señor venga, ese día está muy cerca. Así que esperamos que el Señor venga del cielo. En Filipenses pone, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Allí no hay verano, ni invierno, ni maldiciones, ni pecados miserables, ni maldiciones, ni dictadores, ni engañadores, ni enfermedades, ni cosas malas en este mundo. Nuestro cuerpo también será transformado en un cuerpo celestial y glorioso como del Señor. Qué hermoso es ese reino de los cielos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No importa cuán buenas o hermosas sean las cosas en este mundo, no puede compararlas con el cielo. Es un país diferente completamente. Tenemos ciudadanía para entrar a ese país. Anhelamos ese país. Nosotros esperamos esto. ¿Quieren vivir mucho tiempo en este mundo? Si un médico dice o que diagnostica una enfermedad y dice, usted puede vivir solamente 2 años más, o 1 año, o 2 meses, entonces, ¿estarás asustado? ¿O estarás deprimido? Los cristianos salvos pensarían, ese día para entrar en el cielo está más cerca. Es mucho mejor ir al cielo y vivir un día más allí que vivir un mes en esta tierra. Sé que la gente tiene miedo de morir y que teme y tiene ansiedad de esto, pero no un cristiano. Es el día en que terminan los sufrimientos de este mundo, el día glorioso en que nos encontramos con el Señor que nos salvó, el día que nos encontraremos en ese país con los santos que estaban antes. Nosotros extrañamos ese día. Y mientras viviendo en esta tierra, debes vivir como el pueblo del cielo que entrará en el reino de Dios.
Como personas que entrarán en el cielo, nuestros corazones, nuestras obras y nuestras vidas tienen que ser cada vez más parecidas al Señor. Además, los salvos son personas que irán al cielo y vivirán juntas para siempre. Las personas que irán al cielo y vivirán juntas para siempre no se odian ni pelean, ni se envidian en esta tierra. Cuando vamos al Señor después de un tiempo, aunque todas las cosas desaparecieran, hay salvos que irán a un país lleno de amor y la gloria de Dios, donde viviremos juntos para siempre. No debemos actuar de malas maneras. Cuando estén listos como las personas que irán al cielo, todos sus criterios cambiarán, sus pensamientos cambiarán y su forma de vivir también cambiará. Entonces, debe vivir como un ciudadano del cielo, vivir como los salvos según el Evangelio, y como los que irán al cielo, y como los que irán al cielo. Así que ahora los salvos deben ser dignos, como digno del Señor que nos salvó. Ponerse digno como una persona que irá al cielo. La palabra digna significa ser apropiado, que debe vivir digno. Por eso, veamos 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. 1 Tesalonicenses 2, versículo 12. Primera Tesalonicenses 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pone os llamó, indica que nos salvó. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y la gloria. Tiene como propósito de llamarnos para su reino y la gloria. ¿Cómo es el cielo? Es un lugar hermoso. El cielo es un lugar donde está lleno de la gloria de Dios. En Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El propósito de crear al hombre a la imagen de Dios es el amor de Dios y la vida de Dios. El propósito es hacerlos hijos de Dios y llevarlos al reino de Dios para que puedan disfrutar de la gloria eterna con Dios. Pero debido a que los humanos han pecado, lo han perdido todo. Por eso pone, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdieron el derecho de entrar en esa gloria. El propósito de salvarnos es devolvernos esa gracia. Por eso en Hebreos 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Hijo unigénito murió y dio a la luz muchos hijos para entrar en la gloria. Eso es la salvación. Él dijo que es digno que el Señor de nuestra salvación padezca en nuestro lugar, para que la obra de salvación sea glorificada. ¿Cuál fue el propósito de Hijo unigénito de Dios sacrificándose hasta muerte en la cruz? Para que pudiéramos ser salvos y entrar en esa gloria. Nosotros podríamos entender perfectamente esto. Ni siquiera podemos imaginar bien. Por eso dijo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó su reino y gloria. Que debemos ser dignos de Dios, que nos hizo entrar en esa gloria, que debemos vivir así. Sería digno de vivir de Dios, vivir según los deseos de la carne, como la gente de este mundo, siguiendo las cosas visibles, materiales y físicas.
tenemos que aprender qué debemos hacer para ser dignos de Dios que nos permitió entrar en esa gloria y practicarla uno por uno. Ese día de gloria está cerca, está muy cerca. Las larvas de cigarras que viven en el estiércol, después de pasar 7 años, se transforman en cigarra. En el caso de Estados Unidos, dice que tardan 17 años. Nosotros vivimos en esta tierra como estiércol, pero anhelamos ese momento en que todos lo dejamos y entremos en el reino en una forma gloriosa, para que podamos caminar como es digno de Dios y digno de los hijos de Dios que entrarán en esa gloria. ¿Un salvo debería estar celoso de las cosas del mundo? Que yo quiero ser así también, decir esto, ¿le parece bien? Una persona salva debe seguir a otros salvos. Una persona cuya fe ha crecido y cambiado mucho antes de ser salvo no debe mirar a los que son parecidos a sí mismo, pensando que mi fe no es tan mala comparándonos a los otros. Nuestro criterio no debe ser un hombre, sino el Señor. Miramos al Señor e intentamos ser como el Señor. Jesús también tuvo el sufrimiento y entró en la gloria. Esto es lo que Dios espera y quiere de nosotros, para que caminemos como es digno del reino de Dios. ¿Ustedes qué harían? ¿Podría vivir según mi manera? Vamos a volver a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué debemos hacer para andar como es digno de la vocación a la que ahora somos llamados? Ahora, otro propósito por el cual Él nos ha llamado es que Jesús dijo que Él moriría para reunir al pueblo disperso de Dios y hacerlos uno. En Juan 12, todos los que no fueron salvos eran como ovejas descarriadas, que cada uno fue por su propio camino, según su propia voluntad, el deseo, sus pensamientos. Pero después de ser salvo, ya no son ovejas descarriadas. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En Juan 10, 16, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor que dio su vida por nosotros. El buen pastor que nos lleva a ese país. Los salvos están en el rebaño que el buen pastor cría, protege y guía, para hacerlos uno. Antes también hablé sobre ser uno también. Jesús, antes de morir en la cruz, hablando sobre el Padre y Él, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pidió que sean uno. Repitió varias veces esta oración. Los salvos ahora son uno. Un Padre Dios, un hermano hermana, el mismo pueblo del cielo,
la esperanza es misma, el propósito de vivir es mismo, y por eso son uno. Y para que vivan digno de la vocación, indica que nos hizo uno en la iglesia. Como Jesús es la cabeza, y hay un cuerpo, entonces todo el cuerpo es uno. ¿Qué debemos hacer para ser uno? Siendo eso un propósito de la vocación, ¿qué hacemos para llegar a ser uno? Pone con toda humildad y mansedumbre. Pone toda humildad y mansedumbre. ¿Qué debe hacer para ser uno? Antes de ser salvo, era muy soberbio. Justo al contrario, según su manera, su método, según su deseo, da igual sean los demás. Eso es ser orgulloso, soberbio. El diablo fue soberbio y fue echado fuera de Dios. Y el diablo mete la soberbia a las personas para llevar a la gente al infierno. Cuando vemos a la gente discutiendo o peleando, es porque son soberbios. Quieren enorgullecerse, ponerse encima de los otros. La humildad es respetar a los demás como superiores a sí mismo. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29, «Lleva mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Jesús es muy manso, y ser manso es obedecer sin decir ni una palabra. Aunque odiaron y burlaron a Jesús, pero Jesús no dijo nada. No dijo, no soy culpable, pero ¿por qué tratáis de matarme? Es injusto. ¿Dijo así? No. En 1 Pedro pone, quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En silencio hasta que muera, eso es manso. En otras palabras, amable y suave. Pero la mansedumbre de lo que habló Jesús es un corazón que obedece en silencio la voluntad de Dios en medio de cualquier sufrimiento. Incluso en la iglesia, viendo a la gente juzgando a los demás, solo dando su opinión, menospreciando a los otros, odiando, envidiando. Viendo todo eso, es justo al contrario de ser manso. ¿Y por qué harán esto? ¿Por qué harán así? Son cada vez más feroces. Según 2 de Timoteo capítulo 3, la característica del pecado en el último tiempo es que pone desobedientes a los padres, ingratos, crueles, traidores, traicionando a su amigo para su propio beneficio. ¿Y cuán feroz son algunos? Cuando lo tocas, aunque parece que es una persona tranquila, sale algo como lobo, león o tigre. Los gatos en casa parecen muy tranquilas, ¿no? Pero cuando lo tocas, me da mucho miedo. Tiene ese carácter. Parece estar tranquilo normalmente en casa, pero si lo tocas un poco, y si tocas un poco más, sale su instinto. Tiene ese carácter feroz. Hace mucho tiempo iba a Busan en un tren, pero las vías de tren eran a aquel tiempo muy complicadas. Ahora no. Y al lado de mi asiento estaba una señora llevando ropa tradicional de Corea, con calcetines blancos y zapatos de goma blancos, y estaba sentada silenciosamente. Creo que fue una mujer recién casada,
Pero luego una persona que pasaba sin querer cometió un error al pisar su zapato. Entonces la señora dijo palabrotas a esa persona. Una persona que estaba sentada en silencio, de repente comenzó a decir palabrotas. Me daba mucho miedo. Se ha cambiado de repente. Salía su carácter. Una persona mansa diría, si le dice perdón, entonces dirá, está bien, los puedo limpiar después, los polvos. Es tan generoso. Si alguien te molesta y enfadas, significa que tiene algo dentro, algo muy feroz. A ver si veamos qué saldrán de ustedes. Pone, con humildad y mansedumbre. La humildad y mansedumbre van juntos. Los mansos son humildes y los humildes son mansos. Son humildes y en silencio. En Filipenses pone, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No exaltarse a sí mismo pensando que es mejor que los demás, sino humillarse. La Biblia habla mucho de la humildad de Jesús. En Juan 13, versículo 13 y 14, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sabes quién lava los pies de otros? El siervo lava los pies del amo, dueño. En ese lugar de Palestina con muchos pueblos llevaban sandalias, no como nuestros zapatos, que se veían los dedos de pies. Si caminas todo el día, los pies estarán sucios y cubiertos de polvo, también de sudor, y también olía mal. Y poniendo los pies en un cubo y los lavas. Jesús se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. ¿Podrían imaginar esto? No se trata solo de, pues si yo, el Señor y el Maestro. No solo esto, Él es creador. Él es Rey de la gloria. Él es igual a Dios. Se hizo un ser humano y se volvió como un sirviente, lavando los pies sucios de los discípulos. Y dijo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En San Juan 13, versículo 15 pone, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo? Ejemplo de ser humilde. Vosotros también hagáis. Lavamos los pies sucios. No limpiamos a los pies limpios, ¿no? Cuando alguien tiene una pequeña debilidad, algunos murmuran y se quejan de esa debilidad y hablando así, hablan de que uno es así, otro así, pero él mismo tiene más defectos que otros. En 1 de Pedro pone, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir la culpa y falta es lavarlas. Cuando una madre tiene hijos, aunque actúe muy mal, dirá, yo también fui así. Aunque otras personas pueden decir, para tener un hijo así, los padres deben haber sufrido en vano. Pero su madre dirá, ¿qué dices? Es un hijo precioso, una hija preciosa. Aunque por ahora parece inmaduro y blando, luego cuando sea maduro va a ser más duro. La madre espera. En 1 Corintios 13, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, esperando que le vaya bien sus cosas. Pero quejarte solo porque no te gusta, entonces así no puede ser uno. En una casa, en una casa con muchos niños,
Habrá hijo que obedece a las palabras de sus padres, un hijo travieso y de todo tipo, pero la madre tolera todo. Para llegar a ser uno, pone con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pone con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué debemos aguantar mucho? Porque hay cosas que no puedo soportar y por eso debes soportar. Solo soportando unas veces ya no puedo más. ¿Qué vas a hacer entonces? Soportar con paciencia indica soportar hasta el final. Jesús, sabiendo que Judas lo traicionaría, lo amó hasta el final. Lavó los pies de Judas y mojó el pan para él. Es una señal de amor. Amó hasta el final. Y Judas traicionó el amor, su amor hasta el final. Aunque traicionara o no, Jesús lo amó hasta el final. Ese es el corazón del Señor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si el Señor fuera impaciente como nosotros, ya habríamos sido echados de la vista del Señor. El Señor soporta mucho de nosotros con paciencia. Pone soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso el apóstol Pablo dijo, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así como el Señor nos ha aceptado, también debemos tener gran corazón del Señor. Cuando Dios nos acepta, piensas que no teníamos ningún problema y por eso nos has aceptado. ¿Piensas así? No. Con ese amor incondicional nos aceptó a todos. Ponía soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando veo que se discuten en la iglesia por los pequeños asuntos, pienso, ¿cuándo dejarían de ser inmaduros? ¿Por qué siguen así? Pone solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es el amor. Nosotros por el vínculo de amor somos uno. Hay una alabanza que dice la unidad del Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu Santo. Nos ha unido por la gracia del Señor y la humildad y el amor de Cristo. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Hacernos uno. ¿Cómo lo piensan? Cuando ven a los hermanos y hermanas salvas, ¿pueden aceptarlos todo en su corazón? ¿Pueden aceptarlos? Juzgando a los otros que esto está mal por esto y este tampoco por esto. Esto a lo mejor, como me gusta, me voy a acercar a él. ¿Eligen a las personas de esta manera? Eso es puramente carnal y humano. Abre tu corazón un poco más. Sea bueno o malo, inteligente o ignorante, incluso si tenga un poco más de carácter por la razón de que son salvos y que vivirán juntos en el cielo para siempre, pueden perdonar unos a otros y aceptarlos, teniendo paciencia. Así pueden guardar la unidad de espíritu. Si el Señor nos acepta, pero ¿por qué no nos aceptamos unos a otros? Si el Señor nos acepta. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3.
Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué dijo esto a la iglesia de Filipos? La iglesia en Filipos tenía muchos obreros con fervor. Muy bien, esta iglesia de Filipos es una iglesia ejemplar. Cooperaron con Pablo en el Evangelio y enviaron lo necesario para Pablo, que estaba preso en Roma. Y si vemos Filipenses 4, versículo 3, pone que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En Hechos 16, cuando Lidia recibió la salvación y la familia de Lidia fue abierta, en Hechos 16:15, habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pablo y Silas, Lucas, que escribió Hechos, y algunos otros quedaron en la casa de Lidia y predicaron el Evangelio. Y así empezó la iglesia de Filipo. Desde la casa de Lidia, y no solamente Lidia, entre las hermanas, cuando comenzó nuestra iglesia al principio, había hermanas que trabajaron en primera línea, con mucho esfuerzo. Aunque el pecado comenzó con mujer, pero hay muchas veces que las mujeres recibieron primero la salvación. Incluso en la época de Jesús, quienes trataron bien a Jesús y continuaron siguiendo y sirviendo a Jesús y sus discípulos no eran hombres, sino mujeres, incluso al pie de la cruz. Eran mujeres las que visitaban las tumbas primero, hermanas. Todos los discípulos huyeron y ayudaron en predicar el Evangelio. Pero a la vez de tener celo y esforzar también, tenían sus fuertes opiniones. Por eso en esta iglesia de Filipo había discusiones entre las hermanas. Tenían celo de predicar. Aunque no había mucha diferencia entre sí, ellas, pero pensaban que ellas mismas eran mejores. Discutían si eran diferentes a ellas. Entonces, por esto, apóstol Pablo dijo esto, es sintiendo lo mismo. Les pedía esto. También pone, teniendo el mismo amor. Recibieron el mismo amor de Dios. Pero ese mismo amor no indica el amor humano. El amor humano es entre los que aman y odia a los que no quieres y es condicional. Pero este amor del Señor es amor agape. Es incondicional, un amor absoluto, perfecto, eterno, sin mentiras. El amor en esta palabra indica el amor del Señor. ¿Y a qué se refiere sentir lo mismo? ¿A qué voluntad se refiere? Cuando uno piensa sobre cómo realizar la voluntad de Dios, no hay problema. Pone sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, un corazón unánime, es decir, el corazón de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En versículo 5 pone, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que siente este corazón de Jesús. También pone, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda y vanagloria. Esta vanagloria es amar a sí mismo. Enaltecerse a sí mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Solo entonces podemos llegar a ser uno. Ser uno es muy importante. En Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Jesús en la cruz hizo la paz con Dios, en la cruz, y también la paz entre los salvos también. También buscamos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pone, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo muriendo en la cruz. Reconciliación y paz. Lo hizo. Y nos dio el ministerio. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es un mensaje importante. No solo nos reconcilió, sino que nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Qué es este ministerio? Tenemos que predicar este evangelio a los pecadores, que Jesús fue reconciliado con Dios en la cruz. Cuando eres salvo, eres reconciliado con Dios. Cuando el alma de una persona es salva, la persona que era enemiga de Dios será reconciliada con Dios. Dios deshizo toda la enemistad en la cruz y nos extendió su mano para la reconciliación. Cuando eres salvo, tienes que coger la mano de Dios. Y después, un salvo y otro salvo tienen que reconciliar también. Pone que nos dio este ministerio. Por eso en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Mateo 5 aparece 8 bendiciones. Si fijas bien son 7, pero como repiten en 8 veces, entonces aquí pone bienaventurados los pacificadores. Y estos son sellados como hijos de Dios. Pone serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué importa mucho pacificar? ¿Quién es el pacificador? Dios nos ha reconciliado por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La reconciliación entre los salvos es la prueba de que somos hijos de Dios. ¿Sabían esto? Deben tomarse esto un poco más serio. Hay personas que dicen que son salvos, pero que no pueden tener una comunión con otra persona salva. Solo siguiendo sus propios pensamientos. Dice que no le gusta. ¿Hay alguien más en el mundo que siempre cae bien? ¿Una misma persona que tú? Sería extraño conocer a la misma persona. Por la gracia y el amor de Dios, Dios como nos aceptó, y así aceptar a los otros son la reconciliación y la comunión. ¿Siempre solo hay comunión entre los que te gustan? No. Por la razón de que son salvos, ser uno es la prueba de que es salvo y es la prueba de que son hijos de Dios. En 1 de Juan 3 pone, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuál es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, que somos salvos?
¿qué es la evidencia? Es amar a otros hermanos. Que no puede tener la comunión entre los salvos, con los salvos. ¿Por qué? Porque no son aptos en su corazón. Ve a buscar a alguien que se adapte a ti. ¿Dónde puede encontrar ese tipo de persona en este mundo? Si tienes ese tipo de corazón, Dios te aceptaría. ¿Por qué los salvos no tienen gran corazón? En Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Hacer la paz es lo que constituye la iglesia. El mismo Espíritu Santo nos une a través de los pacificadores. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso, fuimos llamados hijos de Dios, y es sello de ser hijo de Dios. Esto no quiere decir que a través de esto serás hijo de Dios, sino que es la prueba de que eres hijo de Dios. Por eso pone solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Pone solícitos, esforzar. Hay mucha importancia en esta palabra solícitos en el huerto de Edén. Dios le dijo a Adán que gobernara y protegiera el huerto de Edén. Solícitos. ¿Por qué pone esto? ¿Por qué hay que guardar? Porque hay intrusos. Decimos que guardes la salud. Sabemos que hay bacterias en este espacio que entran en nuestro cuerpo para atacarnos. Si no fuera coronavirus, ¿por qué llevaríamos mascarillas? Es para guardar nuestra salud de las bacterias virus. Tenemos que guardar la salud y el hogar también. Si no cuida bien su hogar también será destruido. El país también debe ser protegido. Si no defiendes a tu país, el enemigo atacará. Para proteger el país, el pueblo debe unirse como uno. Cuando el pueblo está dividido, el enemigo atacará aprovechando esto. Para proteger el país, debe ser fuertes, o siendo uno. Entonces así protegería el país. Entonces, ¿por qué pones solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? El diablo no puede quitar nuestra salvación, pero ¿qué puede hacer para destruir nuestra vida cristiana y la obra de Dios? Es esparcir las cosas que hacen que los salvos sean uno. Si nos dividimos, no podemos llevar la vida cristiana, ni podemos vivir en según el Espíritu Santo, ni podemos predicar el Evangelio. Porque el diablo sabe esto. Por eso está tratando de dividirnos. En Colosenses 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pone, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Se estableció la paz con Dios y fuimos llamados como un solo cuerpo para la paz entre las personas. ¿Por qué siguen saliendo estas palabras? Pone, y sed agradecidos. Significa, en lugar de quejarse y murmurar unos con otros, dar las gracias. Los salvos deben agradecer en cualquier momento. Aunque los hermanos tengan defectos, faltas, como son hermanos salvos y tienen la comunión, y que están en la iglesia, deben agradecer. Yo no te quiero ver, vete. Decir que se vaya estaría bien. Estar agradecidos de que estos hermanos y hermanas están en la iglesia. Estar satisfecho. Podemos agradar a Dios porque muchas personas tienen comunión en el Señor. Ya que fuimos llamados como un solo cuerpo, no nos quejemos ni murmuremos unos contra otros,
sino hay que dar gracias. Hemos sido llamados como un solo cuerpo. Nosotros no estamos unidos porque somos perfectos. Hay muchos problemas aunque es salvo. Sin embargo, fueron bautizados con un mismo Espíritu Santo y se convirtieron en un solo cuerpo. Al estar en Él, gradualmente cada vez más nos estamos volviendo perfectos, pero no nos estamos volviendo uno porque hayamos sido perfeccionados ya antes. Por ejemplo, los dos se conocieron para casarse. Un hombre y una mujer se conocieron para amar y vivir feliz, pero tienen muchos problemas. Algunos pelean mucho durante la luna de miel. Y luego viviendo juntos, he casado contigo sin saber esto. Y después, y luego viviendo juntos, van conociendo su carácter, teniendo paciencia, soportan, entienden, intentan ayudar entre sí. Así se van convirtiendo en uno. Al principio, después de recibir la salvación, ¿nosotros éramos iguales? No. Recibieron la misma salvación, pero tienen muchas cosas diferentes. ¿Qué debería hacer? ¿Debería seguir quejándose de esto? Deben soportar, entender e intentar ayudar entre sí. Y en este momento, poco a poco, van pareciendo al Señor convirtiendo en uno. Esto es la iglesia. En San Mateo capítulo 18, versículo 20, pone, San Mateo capítulo 18, 20, como no tenemos mucho tiempo, yo voy a leer. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús dijo 2 o 3. Yo leyendo esta parte de la Biblia, luego me sorprendí. Pone, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa esto? Los 2 o 3 que recibieron la salvación no solamente son salvos, sino que son arrodillados ante el nombre de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa arrodillarse? Que estamos reunidos en el nombre de Jesús. Pero esto no significa que el Señor siempre está allí. Se reunieron los que recibieron por el nombre del Señor y los que arrodillaron por el nombre de Jesús para el nombre de Jesús. Y los que se entregaron a sí mismo se refieren a ellos, estas 2 o 3 congregados de este tipo, como mínimo. Uno solo no puede ser la iglesia. Como mínimo debe haber 2 o 3 personas para la iglesia. ¿Qué indica que el Señor está con ellos? Aunque uno está solo, está el Señor también. Pero si hay 2 o 3 que se entregaron a sí mismo, allí el Señor obra. Habitaré y andaré entre ellos. Allí es donde obra. Entonces, vamos a ver Efesios de nuevo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Como por el COVID, no vamos a leer todos juntos, voy a leer solo yo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pone, según el poder que actúa en nosotros. Pone nosotros. Nosotros los salvos. Los que se sometieron ante Jesús. Sean 2 o 3 personas, 10, 100, cuanto más mejor. No significa que el Señor obra cuando hay muchas personas. Los que se sometieron ante el Señor. Aquellos que han renunciado su voluntad para hacer voluntad del Señor. Personas que dejaron de ser cabezas para que el Señor sea su cabeza. Cuando estos tipos de personas se reúnen, el poder que actúa en nosotros
y donde actúa ese poder, ese cuerpo del Señor. Este cuerpo es donde cumple la voluntad de la cabeza, tiene fuerza. Pone y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder del Señor que actúa en medio de nosotros. La razón por la que se predica el Evangelio y se lleva a cabo la obra de salvación es porque el Señor está obrando entre nosotros. Por eso en Hechos 2, versículos 42 y 47, había 3,000 personas que recibieron la salvación en día de Pentecostés, con la enseñanza de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. En medio de ello, ella obró el Señor las personas que peleaban, las personas que pelean y odian, porque sus corazones están divididos. Y el Señor no puede obrar entre ellos. El Señor obra solo cuando nuestros corazones sean uno. La luz del sol no puede quemar cosas, pero la luz del sol, cuando están con lentes convexas, aunque esta no es lente convexa, cuando se reúne la luz del sol, se enciende el fuego. Ya saben que yo no puedo, pero nosotros podemos. Cuando los corazones se vuelven uno, el Espíritu Santo en ese momento obra. Hay un dicho, si nos unimos, vivimos, si nos dispersamos, morimos. Así es, si nos unimos, viviremos y muchas personas recibirán salvación. Si no, se arruina mi fe y no hay obra de salvación tampoco. Por eso dijo, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Porque el diablo trabaja para destruirlo. Debido a que Adán no pudo guardarlo, el huerto de Edén fue destruido. Comenzó a haber problema con Dios. El pecado entró en el mundo. La miseria ha comenzado, porque no pudieron guardar el huerto de Edén. Ahora tenemos que guardar la iglesia. Significa que no debo destruir lo que el Espíritu Santo ha unido como uno. El mandamiento de solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es el mandato del Señor a todos los santos. Tenemos que cuidar bien de la iglesia. Solícitos en guardar de manera continua. No debemos permitir que esta unidad por el Espíritu Santo, hecho por el Espíritu Santo, sea destruido por nuestras malas obras. Decir malas cosas, actos egoístas, envidia, discusiones, peleas, emociones humanas, sin interés, pereza, desobediencia y enseñanzas falsas. Todas estas cosas son las cosas que tratan de destruir la unidad del Espíritu Santo. Es un mandato de solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo que debemos hacer en la iglesia. Eso es lo que tengo que hacer por mis hermanos y para que se lleve a cabo la obra de Dios de salvar más almas. Solo considerando su opinión, su pensamiento, emociones. Entre estos tipos de personas, no cesan la discusión y pelea. Es decir, porque son soberbios. No debemos permitir que destruya la unidad de lo que hizo el Espíritu Santo por nuestras culpas. Ahora sí digo más cosas, creo que se van a olvidar. Entonces, diré hasta aquí y seguiré diciendo la próxima vez. Vamos a orar. Dios misericordioso, Padre nuestro, gracias por salvarnos en los últimos tiempos que has ordenado, fijado y por ayudarnos a vivir en obediencia con tu abundante gracia, vida
y obra del Espíritu Santo en tu cuerpo, la Iglesia. Gracias, te damos gracias por la gracia de que el Señor habita entre nosotros y el Espíritu Santo nos une en Él y realizar su santa obra. Guíanos para que andemos como es digno de que nos has llamado y para que seamos dignos con humildad y mansedumbre de corazón, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y según el poder que está sobrando entre nosotros, guíanos para vivir en tu santa voluntad y gloria. Dios Padre, protégenos para que podamos vivir con la guía del Señor por el resto de nuestras vidas, con la misma fe y esperanza como hermanos. Y evita que la obra del diablo obra entre nosotros para destruir la obra de Dios y que nos divida. Nosotros confiamos en el Señor para que nos guíe el resto de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.